Amén. El nombre de Jesús es poder. Es por eso que hemos estado poniendo esta alabanza, para que entendamos que en este momento hay un nombre que está atemorizando, hay un nombre que está trayendo pánico, hay un nombre que está trayendo miedo, temor. Se llama COVID-19, ¿no? Pero esta alabanza, basada en la palabra, dice que el nombre de Jesús tiene poder y que ese nombre está sobre todo nombre, sobre todo nombre. No importa que luego va a venir el COVID-20, el COVID-30, el COVID-40, pero ninguno tendrá más autoridad que el nombre que es sobre todo nombre. Así que desde la alabanza te estamos transmitiendo fe, te estamos transmitiendo palabra de Dios. No es que porque estamos poniendo por poner una alabanza, es que entendamos que nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Felicitaciones a todos mis hermanos que están desde temprano. Me dan la oportunidad que pueda yo ver sus mensajes y que pueda de repente un poquito responder hasta donde puedo a algunos saludos, ¿no? Porque mientras que ya entra uno, saluda a otro, ya hermano se hace difícil, ¿no? Pero a modo general, gracias por el cariño que me muestran a mi familia. Muchas gracias, que también los queremos mucho con todo nuestro corazón. Entonces, felicitaciones a todos mis hermanos que están siempre sabiendo que el culto comienza a 8:30 y están desde las 8:20, porque saben que 8:20 comenzamos ya, digamos, con la transmisión, ¿no? Felicitaciones. Ya has invitado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos a esta transmisión. Ya has hecho tus grupos ya con tus vecinos, con tus amigos, tu promoción, ¿sí? ¿No? Ya has hecho ya, hermano, has compartido ya la palabra a diferentes, digamos, amigos, conocidos que tienes. Bueno, yo espero que sí, porque tenemos una buena palabra de parte de Dios para ti. Vamos a estar hablando de cómo conocer la sabiduría de parte de Dios, cómo llegar, según la Biblia, a andar en sabiduría, los principios de la sabiduría. Vamos a estar varios días hablando de la sabiduría, así que te invito, vamos a orar juntos en esta hora para recibir la palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por cada hermano que está aquí, gracias, Señor, por cada invitado, por cada persona que se conecta, Señor. Gracias, bendito Padre, y en esta hora recibimos tu palabra con mucho agrado, con mucho amor y con mucha fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, mi querido hermano, vamos a prepararnos. Te invito a abrir tu Biblia. Todavía tienes tiempo de seguir compartiendo la palabra. Una vez que ya entramos a la palabra, atento con lo que Dios quiere hablarte. Si de repente en algún momento tú has dicho, me gustaría que el Señor me llene de sabiduría, me gustaría alcanzar más sabiduría de parte de Dios, me gustaría ser un hombre sabio, una mujer sabia, un líder sabio, me gustaría de repente, en algún momento has dicho, ser un esposo sabio, una esposa sabia, un hijo sabio, un joven sabio. Vamos a hablarte de algunos principios que la Biblia encierra en la palabra, de cómo fueron aquellos hombres sabios o cómo actuaron aquellas personas que, digamos, tenían sabiduría de parte de Dios. Así que permíteme llevarte por las veredas del conocimiento de la palabra. Permíteme llevarte por aquellos terrenos donde habita la sabiduría de Dios, escrita en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a empezar. Aquí está el tema: principios de sabiduría. Principios de sabiduría. Me gustaría, apunté aquí, hice un apunte y bueno, lo tengo aquí a modo de introducción. Me gustaría decir algo muy pequeñito solamente antes de entrar a la avalancha de versículos que tenemos para ti, ¿no? Porque no solamente queremos que cuando acabe la cuarentena salgas lleno del Espíritu Santo, buscando a Dios con todo tu corazón, sino también queremos que salgas con mayor sabiduría, más sabio, un hombre más sabio, una mujer más sabia, un joven
con más sabiduría, ¿no? Eso me gustaría. Entonces, como yo sé que también a ti te gustaría. Vamos a escuchar, son unas cositas que apunté, que la tengo en una separata y lo apunté para compartirla contigo. Una de las cosas es, por ejemplo, entender la diferencia entre sabiduría y conocimiento. O sea, son dos cosas muy diferentes. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra, ¿no? Por ejemplo, ¿quién con mayor conocimiento que Satanás? Satanás, hermano, tiene un amplio conocimiento. Y a diferencia de nosotros que servimos a Dios por fe, él no solamente es por fe, sino que lo conoce, ha vivido con él, ha habitado en el cielo con él. Entonces, hablamos de conocimiento, hermano, imagínate, ¿no? ¿Quién más que el diablo? Entonces, hermano, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría, ¿no? El conocimiento, por ejemplo, hermano, tiene que ver con aprender, con conocer más, ¿no? Por ejemplo, un médico tiene conocimiento de medicina, un abogado tiene conocimiento de leyes, pero la sabiduría es otra cosa muy diferente. Por eso que tú puedes ver a un médico, teniendo un fracaso matrimonial. Tú puedes ver a un médico con conocimiento, pero que ha fracasado en la vida, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. La sabiduría, a diferencia del conocimiento, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la forma de vivir, tiene que ver con saber vivir, con la conducta, con nuestra forma con que vivimos. Por eso el abogado tiene conocimiento, pero fácilmente puedes ver de repente un abogado con conocimiento, con profesión, pero de repente ebrio en una esquina y de repente perritos orinándole, ¿no? Y uno dice, pero mira, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que tiene conocimiento, pero le falta sabiduría. Entonces la sabiduría va más allá del conocimiento. Otra cosa que me gustaría también hablar, son tres cositas. La segunda es que lamentablemente no está mal per se, digamos, no está mal en sí, pero lamentablemente la gente solo se queda en eso. Por ejemplo, lamentablemente la gente solamente valora el conocimiento, no busca la sabiduría, no valora la sabiduría. Por ejemplo, hablamos del colegio. Desde niños nos mandan al colegio. Desde niños mandamos a nuestros hijos al colegio. Si hay que pagar una matrícula, una mensualidad, si hay que pagar de repente por libros, por uniforme, por útiles, lo hacemos porque queremos el conocimiento. Y no está mal, no lo hagas. Eso está muy bien, está excelente. Pero lamentablemente solamente el ser humano busca el conocimiento, paga el conocimiento, se esfuerza por el conocimiento, pero no tiene el mismo proceder con la sabiduría. Yo hablaba, por ejemplo, con alguien que estudiaba en una universidad y me decía, pastor, yo pago casi 5.000 soles mensuales por la universidad donde estudio. Mira qué tremendo, casi 5.000 soles. Ahora, ¿está mal? No está mal. El que puede pagar, gloria a Dios, me parece muy bien. Está bien. El asunto es si así buscara también la sabiduría. Porque en cada una de estas cosas que he mencionado te dan conocimiento, que vale. O sea, no vaya alguno acá a pensar, sí, ahora yo solamente quiero la sabiduría y ya no voy a ir al colegio, o ya no voy a estudiar. No, ese es facilismo, eso no es correcto. Y eso que está ahí colinda con la mediocridad. No, estudia, progresa. Pero si de esa forma buscaras también la sabiduría, qué lindo sería, ¿no? Entonces, hermano, la Biblia dice que por la sabiduría no tienes que pagar, ¿no? La sabiduría no busca paga. La sabiduría está abierta y brindada para todo aquel que la busque. Como dice la palabra en Proverbios 2, del 1 al 4, donde la Biblia dice, hermano, que la sabiduría clama por las calles y comienza diciendo, si como a la plata me buscares. Si como a la plata me buscares, dice la sabiduría, ¿no? Entonces, eso es lo segundo que quiero hablar. Lo tercero que quiero compartir antes de entrar de lleno a la palabra, ¿no? Lo tercero que quiero compartirte es para qué sirve la sabiduría, que son cosas que vamos a ir enseñando aquí. Lo que hoy voy a compartirte no tiene precio. No hay forma que me puedas de repente pagar para, digamos, indemnizar lo que hoy te voy a compartir, lo que hoy te voy a dar, para que aprendamos juntos a ser más sabios, a ser un esposo más sabio, una esposa más sabia, un joven más sabio, un líder más sabio. La sabiduría te ayuda a muchas cosas, como por ejemplo,
Una de las cosas que la sabiduría te ayuda es enseñar. ¿Te gustaría enseñar? ¿No? ¿Te gustaría enseñar y que la gente aprenda? ¿Te gustaría enseñar y que la gente busque tu enseñanza? ¿Te gustaría enseñar y que la gente diga realmente, no solamente habla, sino tiene algo para hablar? Bueno, la sabiduría es útil para eso. La sabiduría te abre puertas a la enseñanza. Otra cosa que la sabiduría hace es en referencia al problema. Dos cosas. Por ejemplo, la sabiduría te ayuda a resolver problemas. Lo que otros no ven, lo que otros no tienen la capacidad de resolver. La sabiduría, basta que tú mires algo o tú oigas, ya te da la capacidad de resolver un problema, de poder decirle de repente a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, mire, escúchame, vas a hacer esto, luego va a pasar esto, pero tú vas a hacer esto, y luego cuando ocurra esto, tú vas a hacer esto. Y de esta forma vas a salir. Entonces eso te da la sabiduría, te da la capacidad de resolver problemas, pero también te capacita para evitar los problemas. Porque hay mucha gente que aconseja bien, no, haz esto, no, haz lo otro, pero ellos mismos están metidos en graves problemas. Entonces no es cuestión de ser, digamos, piquito de oro. No es cuestión, amado hermano, de repetir consejos que otros dieron. Es cuestión de buscar sabiduría de parte de Dios, el cual dice la Biblia que está, digamos, a disposición de todos y el Padre la da abundantemente y sin reproche alguno. Aunque también es bueno saber de que hay la sabiduría del Padre, la sabiduría que da el Padre, la sabiduría que da el Hijo y la sabiduría que da el Espíritu de Dios, que son cosas que iremos hablando más adelante. Bueno, entonces, hermano, otra cosa que la sabiduría también te da, que me gustaría, hermano, que esta palabra pueda llegar a ti, a tu hogar, que la compartas con tus amigos, con personas, y que esta palabra pueda tocar tu corazón, hermano, para que salgamos con una diferente medida de conocimiento y sabiduría en el Señor, es que entendamos que la sabiduría también nos ayuda a aconsejar. Aconsejar cualquiera te aconseja, el amigo mundano, la amiga que de repente fracasó, cualquiera aconseja, pero no cualquiera te da un buen consejo. No cualquiera te da un buen consejo. Es como cuando vas al médico, ¿no? Entonces muchos te dan de repente diagnósticos, hasta que encuentras un buen médico que cada vez que vas te da el diagnóstico correcto. ¿Es cierto? Entonces la sabiduría te capacita para ser un buen consejero, ¿no? Y eso es lindo porque imagínate, si logras obtener esto, hermano, tu familia te va a llamar, tus amigos te van a llamar porque saben que no importa el problema o lo que estén pasando, tu consejo será directo y será sabio al problema que ellos están pasando. La sabiduría también te ayuda a interpretar sueños. La sabiduría te capacita para interpretar sueños y eso lo vamos a ver también más adelante. Cuando Dios, digamos, le da a alguien sabiduría a esa persona, no solamente puede manejar el conocimiento de la palabra, sino también un sueño, puede interpretar un sueño. Entonces hay personas que a veces lo que buscan es adivinar los sueños, ¿no? Por ejemplo, le preguntan, ¿qué soñaste? Ah, yo soñaba que caminaba. Ah, caminabas. Ah, caminar significa andar en el camino del Señor. ¿Y qué más? Ah, y vi una luz roja. Luz roja. Ah, significa la sangre de Cristo. Eso no es interpretar sueños. Eso es adivinar, querer adivinar. Eso es tomar un sueño como si fueran cositas para ir adivinando cada cosa. No, interpretar un sueño tiene que ver con sacarle el mensaje o buscarle qué quiso decirte Dios, ¿no es cierto?, en ese sueño. Buscar el mensaje, como lo que hizo José cuando interpretó, por ejemplo, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Sacó un mensaje, como lo que hizo, amado hermano, Daniel, ¿no es cierto?, con Nabucodonosor, cuando interpretó, amado hermano, lo que iba a pasar con los reinos, ¿no?, con Babilonia, Medo-Persa, etc., con Grecia, Roma. Entonces eso es interpretar un sueño. No es adivinar qué significa cada figura, sino es sacarle el mensaje, el propósito del sueño. Y para eso te capacita, digamos, la sabiduría que viene de parte de Dios. Luego también la sabiduría lo que te capacita es también para liderar, ¿no? La sabiduría te da capacidad de liderar, ¿no? De poder, digamos, trabajar con gente, ¿no? Te da capacidad para administrar, para poder saber hacer bien las cosas, ¿no es cierto? La sabiduría te da capacidad para gobernar.
ya sea que tengas como el presidente Martín Vizcarra. Qué lindo es cuando una autoridad tiene sabiduría, porque va a saber gobernar, va a saber, a veces no va a gustar mucho lo que dice, a veces va a parecer duro lo que dice, a veces no estarás de acuerdo con lo que dice, pero luego el tiempo dará la razón. Entonces un líder con sabiduría sabrá gobernar. Asimismo también la sabiduría te capacita, digamos, para prosperar económicamente. La Biblia dice que cuando Salomón, dice la Biblia, le pidió a Dios por encima de muchas cosas, le pidió a Dios sabiduría, Dios le dijo, y por haberme pedido sabiduría, también te daré riqueza, también te daré honor, fama, ¿no? Te daré honra y también te daré muchos años de vida. Son cosas que trae la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona logra, digamos, el soplo de la sabiduría de Dios, será alguien, hermano, que de alguna forma tendrá una bendición económica, ¿no? Porque, digamos, no es cuestión de ir detrás del dinero, sino es cuestión de confiar en el Dios, ¿no? Que dijo, mío es el oro y mía es la plata, ¿no es cierto? Mira, escúchame bien, de poco sirve de que vayas detrás del dinero o que hagas muchas cosas por el dinero si ofendes a Dios haciendo eso. Entonces, es bueno trabajar, es bueno poner un negocio, es bueno, digamos, laborar sabiendo que vas a tener dinero, pero confiando en Dios para que Él te abra puertas de una o de otra forma y te bendiga económicamente. No es desesperación, es fe. Entonces, eso y mucho más estaremos aprendiendo hoy jueves, el sábado, el domingo y bueno, de repente también el martes, miércoles. Se va a llamar Principios de Sabiduría. Así que te animo, hermano, a que puedas engancharte con esta palabra, que la guardes en tu corazón para que aprendamos de esto, hermano, y cuando acabe la cuarentena salgamos más sabios de parte de Dios, ¿no? Esta fue la palabra que me dio el Señor el día de ayer cuando le dije que en la oración me había dado una palabra. Por algo el Señor quiere que les comparta esto y me ha permitido hacerlo, porque yo les dije a ustedes, recordarán el día de ayer, que hasta donde Él me permita, porque donde manda capitán no gobierna marinero, y sí, me ha permitido compartirles esta palabra. También siento, no sé si el Señor lo permite, una vez que acabe esto voy a hablar de un tema que se llama Principios de Fe, donde voy a hablar cómo es la fe correcta, la fe bíblica, la manera correcta de creer, a qué le llama Dios fe, qué es la fe, tipos de fe, clases de fe, etc., etc., ¿no? Principios de fe. Así que tiempo tenemos, todavía nos queda casi 3 semanas, 3 domingos, y recuerde que el tercer domingo estamos de campaña, recuérdalo, el tercer domingo estamos de campaña. ¿Ah? Así que muy bien. Empezamos con la palabra, hermano. Denme un segundito mientras que sigues compartiendo la palabra de Dios y me permites tomar un poquito de tecito, ¿no? Muy bien. Entramos entonces. Comenzamos con la primera diapositiva. Hay un texto famosísimo, ¿no? Que lo habló el hombre más sabio. El hombre más sabio. Levantado por Dios en la Biblia, ¿no? Llamado Salomón. Este hombre, hermano, escribió de la siguiente manera. Atento por acá. Él dijo, el principio, o sea, si alguien quiere aprender sabiduría, si alguien quiere saber de sabiduría, si alguien desea ser más sabio, el principio de todo, ¿no? Tu lección 1, la base, lo más básico para aprender sabiduría, el principio de la sabiduría es que aprendas a esto, el temor de Jehová, que aprendas a tener temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Estamos, hermano, digamos, entendiendo que quien comience a buscar temor de Dios, Señor, ayúdame a tener temor de Dios. Ayúdame, Señor, a tener temor de Dios. Ayúdame, Señor. Ahora entendamos algo. ¿Qué es temor de Dios? Temor de Dios, hermano, significa respeto a Dios, consideración a Dios. Temor de Dios tiene que ver, amado hermano, con obedecer a Dios. ¿No es cierto?
Alguien que no tiene temor de Dios no obedece, no le respeta, cumple una parte de la Biblia, otra no las cumple, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, temor de Dios tiene que ver con obediencia, con consideración, tiene que ver con respeto, ¿no es cierto? Yo no hago esto porque respeto a Dios, yo no comparto esto porque yo tengo respeto a Dios, y ese es el principio de un hombre sabio. Ese es el principio de una mujer sabia, de un líder sabio, de alguien que quiere aprender sabiduría. ¿Quieres aprender sabiduría? Comienza aprendiendo temor de Dios. Ahora, cuidado con aquellos que a veces, hermano, nos sacan pseudos enseñanzas, digamos, de una manera fatua, de una manera sin conocimiento, sin contexto, y te dicen, no, nada con temor, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Pero lee la Biblia, ¿a qué se refiere, hermano? No, porque me están enseñando a tener temor de Dios, yo tengo amor a Dios solamente. No, si tú amas a Dios, entiende que la Biblia también te habla del temor de Dios, porque en el libro de Corintios Pablo enseñó que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Entonces, una cosa no echa fuera la otra. Entonces, no, pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero lee a qué se refiere. Estás leyendo el verso 18, lee desde el verso 8. Está hablando del amor al prójimo. Está hablando de que por amor testifiquemos. Entonces, cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, lo que está diciendo es que el que ama de corazón, el que ama de una manera correcta, va a poder amar a su prójimo. Va a poder amar a su hermano sin tener temor de ser lastimado. Y va a poder amar sin tener temor. Va a poder predicar la palabra, testificar de Dios. Y lógicamente también amar a Dios. De eso está hablando, ¿no? Entonces, hermano, pero el temor de Dios es importante. Es importante como creyentes. Ahora, dice que quien quiera aprender sabiduría, aprenda a tener el temor de Dios, ¿no? El temor de Dios. Muy bien, el temor de Dios es lo que recibimos cuando somos cristianos. El temor a Dios es la parte humana, ¿no es cierto? Aún el inconverso, hay gente que dice, no, yo le tengo miedo a Dios, dice, ¿no? Bueno, aunque el Señor también enseñó y dijo, si a alguien vas a temer, témele a Dios, ¿no es cierto? Porque Él sí realmente es Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Ahora nosotros le servimos por amor, indudablemente, pero el temor de Dios, el respeto a Dios es fundamental para todo aquel que desea alcanzar sabiduría. Amén. Y yo espero con todo mi corazón que tú quieras, amado hermano, que tú anheles como yo también en este estudio. Yo anhelo con todo mi corazón también que el Señor me pueda dar sabiduría para poder, hermano, ser un pastor, digamos, con sabiduría, ¿no? Y también los líderes, coordinadores, encargados de anexo, pueblo de Dios, invitados, tu familiar, tener la sabiduría de Dios. Muy bien. Pregunta, ¿qué es el temor de Dios? Porque si el temor de Dios es la primera lección de la primera clase, lo más básico para alcanzar sabiduría, acá dice, el principio de la sabiduría, o sea, tu primera clase de la sabiduría es que entiendas el temor de Dios, el temor de Jehová, que tengas temor de Dios. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Una muy buena pregunta, ¿no crees? Vamos a ver qué es el temor de Dios, ya que aprendiendo en la Biblia acerca del temor de Dios, aprenderemos en esta primera clase, aprenderemos a alcanzar la sabiduría. Muy bien, comencemos. Vamos a ver, por favor, Job 28:28. Espero que estés con tu Biblia. Job 28:28. Y mis hermanas también, ¿no es cierto? Espero que estén con su bendición al costado, ¿no? Y no me refiero a tu mostrito, me refiero a tu esposo. Espero que estés con tu bendición al costado, escuchando la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Job 28:28, dice la Biblia, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Estás entendiendo? O sea, no hay forma que Dios te dé sabiduría si no aprendes temor de Dios. Quiero que entiendas esa clase, esta primera clase que nos enseñó y está escrita en toda la Biblia. Acá quien habla es de Job. Pero el hombre más sabio dijo,
que la primera clase para aquel que quiera alcanzar sabiduría es que aprenda a tener temor de Dios. Y aquí el Señor te dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, atento, y el apartarse del mal. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el temor del Señor? Es apartarse del mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el temor del Señor? Es el apartarse del mal. Si tú eres alguien que ve lo malo y en vez de alejarte, metes la oreja, metes la lengua, metes el ojo, entonces en ti no hay nada de sabiduría, por más que hables bonito. Toda persona que quiera sabiduría tiene que aprender a apartarse del mal, porque el apartarse del mal es característica del temor de Dios. Y el temor de Dios es lo más básico para empezar a tener sabiduría. El apartarse del mal. Aquí está, ¿es cierto? El apartarse del mal, ¿no? Tiene que ver, acá está, el apartarse del mal. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, algunos ejemplos del apartarse del mal. La Biblia dice, por ejemplo, no habrá chismoso en medio de mi pueblo. Así dice la Biblia en el libro de Levítico. Léelo. No habrá chismoso en medio de mi pueblo. Entonces, cuando tú oigas una lengua chismosa, cuando tú oigas una lengua que no es correcta, palabras que no son correctas, algo que se dice que no está bien, que no está en el orden, algo que tú sabes que no agrada a Dios, apártate de eso. No participes de lo que está mal. No participes de lo que no es correcto. Apártate de lo que está mal. Apártate de lo que es incorrecto. Todo lo que ensucie tus ojos, sácalo de ti. Todo lo que ensucie tu oído, sácalo de ti. ¿No es cierto? Todo lo que ensucie tu corazón, tu mente, no, digamos, tus ojos, tus oídos, tu corazón, no es un basurero. Para que cualquiera venga con cosas malas, con su basura y te quiera llenar. Tú no eres un basurero. Entonces no participes de lo que está mal. Escúchame bien, hermano. A veces queremos disculpar lo que está mal. A veces queremos excusar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Y si tú quieres ser una mujer sabia, si tú quieres ser un hombre sabio, un líder sabio, debes aprender. Aprende. Lo que está mal, está mal. Simple. Aunque se quiera de repente excusar, lo que está mal, está mal. Y yo, si quiero ser un creyente sabio, no voy a participar de esto. Porque la Biblia dice que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Y qué es qué es la sabiduría que viene del temor del Señor? Tiene que ver con apartarse del mal. Muy bien, hermano. Con apartarse del mal. Entonces, apártate del mal, amado hermano, ¿no? ¿Qué es eso de hermanos que a veces están de repente viendo una fiesta, ¿no es cierto? Y se quedan mirando de lejos. Luego se van acercando ya a mirar más allá. Luego ya se acercan junto a la puerta, ¿no es cierto? Luego el amigo le dice, pero pasa, ya pero no voy a bailar, no voy a tomar, ¿no? Y al final luego se levanta al día siguiente, se levanta después de la borrachera y todo eso. Y dicen, el diablo, ¿dónde es el diablo? Es tu falta de sabiduría. Es que no sabes decir no. Es que no sabes apartarte del mal. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, mas el necio corre hacia lo malo. Apártate de lo malo. No puedes estar siempre cayendo. No puedes estar siempre tropezando. No puedes estar siempre cada año en problemas. No puedes estar siempre, repito, lo que está mal, está mal. ¿No es cierto? Y a veces cuando uno hace cosas que están mal, vendrán consecuencias malas, ¿no? Que no tiene nada que ver ni siquiera. Claro que Dios corrige y claro que Dios castiga. Lo dice la Biblia. Digo eso porque hay gente que dice, no, Dios no castiga. No, Dios sí castiga. Dios castiga. Y a los que son hijos, los corrige. ¿No es cierto? Porque el Padre que ama, corrige. Y cuando alguien ya, hermano, está de más en el mundo y viene el juicio de Dios, es un castigo. Claro que Dios castiga, hermano. Ahora, escúchame bien. Pero cuando uno hace lo malo y le pasan cosas malas por haber hecho lo malo, eso no tiene nada que ver con el castigo de Dios, ni con que Dios me castigó. Esas son las consecuencias de hacer lo malo. O sea, si lo que está mal,
se junta a que yo haga lo que está malo, igual vendrán cosas malas. Entonces, simple como eso, ¿no? Entonces, hermano, evita lo malo, por favor. En esta primera clase, lección de cómo aprender sabiduría, principios de sabiduría, apártate de lo que está mal. Apártate de lo incorrecto. Apártate del mal. Muy bien, vamos a ver segunda diapositiva. Entonces, si el temor de Dios es la primera clase para alcanzar sabiduría, estamos aprendiendo acerca del temor de Dios. El temor de Dios es apartarse del mal. Segundo, Proverbios 8:13. Abre tu Biblia, por favor, hermano. Abre tu Biblia. Muy bien. Dice la Biblia, el temor de Jehová, el temor de Jehová, el temor de Dios, es aborrecer el mal. Muy bien. Entonces, escúchame bien, hermano. El temor de Dios, según Job, es apartarte del mal. Apartarte del mal. Pero según el hombre Salomón, que nos enseñó que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, según Salomón, el temor de Dios es no solamente apartarte del mal, sino aborrecer el mal. Es aborrecer lo malo. Y son dos cosas muy diferentes, ¿ah? Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes apartarte de algo, ¿no es cierto?, aún sintiendo un apego o sintiendo curiosidad, pero te apartas porque tú sabes que estás mal. Pero esto es un nivel más alto. Es que aprendas a aborrecer lo que Dios aborrece. Es que aprendas a amar lo que Dios ama y que aprendas a detestar lo que Dios detesta. Entonces, cuando somos niños espirituales, la enseñanza es Job, apártate. Ay, pero es que yo también quiero, es que lo que pasa es que yo quería oír, es que lo que pasa... Sí, pero apártate, te va a hacer daño. Oh, ¿no? Como aquel niño que obedece solamente, ¿es cierto? Pero cuando ya somos adultos espirituales, cuando ya maduramos, tienes que aprender esto, que el Señor dice que el temor de Jehová, ¿no?, es aborrecer el mal. O sea, no solo apartarte del mal, sino que te apartas porque has aprendido a aborrecerlo. Has aprendido a aborrecerlo. ¿No es cierto? Entonces es un nivel más alto. Y eso implica madurez. Y eso implica sabiduría. Sabiduría. Entonces cuando comenzamos en el camino del Señor, nos alejamos. Y nos duele. Nos alejamos de cosas que hacíamos y que estaban mal. Pero nos duele. En nuestra carne, nos duele. Pero conforme maduramos, ya no solamente nos alejamos y ya no nos duele, ya aborrecemos. No, eso no es de Dios. No, pero si tú antes tomabas, te emborrachabas, está bien, pero ahora yo aborrezco tu chela, la aborrezco ahora, ¿no? Yo aborrezco ya ese cañazo, lo aborrezco ahora. No solamente, antes me apartaba de eso para cuidarme, pero ahora lo aborrezco. No, pero mira, acá hay un tronchito. No, tu troncho, lo aborrezco yo, ¿no? No, pero si antes nos poníamos duros, lo aborrezco yo. No, pero acá hay un Hamilton, no, acá hay para que te fume, tú sabes que el frío, nada que ver. Ahora Jehová me calienta, porque Él es el fuego en mi vida. Nada, no, pues si tú antes te fumabas como chino en quiebra, te fumabas tú 3 cajetillas diarias, antes. Y cuando me convertí, empecé apartándome. Pero ahora aborrezco el cigarro, sácalo de mí que me das, tengo ganas de vomitar. ¿No es cierto? Entonces, ese es el temor de Dios. Y eso te trae madurez. Y la madurez te hace más sabio. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Les estoy compartiendo claves, principios bíblicos para que, aprendamos sabiduría, ¿no? Para que aprendamos sabiduría. Ahora yo te pregunto, ¿en qué nivel estás? ¿En el nivel Job, que te apartas, pero te duele? ¿O estás en el nivel Proverbios, donde ya te apartas porque aborreces aquello? Si tú dices, no, estoy en el nivel Job, su pastor, me encontré con alguien que me iba a contar un chisme, la ultimita, pastor, la ultimita. Nadie la sabe, pastor, ni el que la hizo la sabe. Nadie la sabe. Y yo, pero como usted me enseñó, yo quiero ser sabio, pastor.
Le dije, no, le dije, y me aparté, pero su pastor, la sangre se me escarapelaba, la piel se me escarapelaba porque yo quería oír, pero me aparté, pastor. Muy bien, has hecho lo bueno, pero si todavía te duele, estás en el nivel Job. Pero si tú me dices a mí, no, pastor, yo apenas oí, ¿qué es eso? No, no me contamines a mí, fuera de aquel espíritu inmundo. No, ahí nomás, hermanito, no, ahí nomás, vecino, ahí nomás, amigo, yo quiero hacer las cosas bien. No, pero si a ti te gustaba, no, ahí nomás, déjame a mí, yo ahora aborrezco todo lo que no es de Dios, lo aborrezco, no lo quiero, no quiero saber nada de esas cosas, no quiero ni crear problemas, ni que me metan en problemas, quiero vivir tranquilo, quiero ser feliz, quiero servir a Dios, que si la trompeta suena, me voy con el Señor. Así que déjame tranquilo. Te felicito, porque tú estás en el nivel Proverbios. Y eso es bueno, eso habla bien de ti. Te felicito. Entonces, el temor de Dios tiene que ver con apartarte del mal. Segundo, tiene que ver con aborrecer el mal. ¿No? Aborrecer el mal. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Vámonos al Salmos 111, verso 10. Salmos 111, verso 10. Te voy a dar 3 segundos para que busques en tu Biblia, hermano, mientras que me permites tomar un sorbito de agua. Muy bien. Salmos 111, 10. ¿Estamos todos aprendiendo? Estamos en la primera clase, principios de sabiduría. ¿Ya? Muy bien. Dice aquí, el principio de la sabiduría, ¿ves? Nuevamente, principios de sabiduría. ¿Qué cosa es? Te confirma nuevamente. Ahora el papá de Salomón, del hombre más sabio en la Biblia, su papá, David, te confirma, como diciendo, yo soy su papá, ¿no? Ese es mi hijo, te confirmo lo que él dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, expliquemos para David, que es el temor de Jehová. Ya vimos para Job, en Proverbios, Salomón, y ahora para David, Salmos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, ¿qué es el temor de Jehová? Es practicar sus mandamientos. ¡Wow, amado hermano! ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Cristo vive. Gloria a Dios. ¿Cómo los extraño, hermanos? ¿Cómo los extraño? Extraño estar en el púlpito. Aquí me gustaría, hermano, caminar un poquito, caminar, ¿no? Filosofar, hablar algunas cosas que también suelo hablar en casa, para los de casa. Pero bueno, estoy un poquito limitado, no puedo verlos. Pero sé que ustedes nos miran, están comiendo la palabra. En lo que me toca a mí, tratar de darles ese maná del cielo, lo fresco de Dios. Y por medio de sus comentarios puedo verlos a ustedes, ¿no? Entonces, qué tremendo. Dice aquí, hermano, que el temor de Jehová tiene que ver con practicar sus mandamientos, ¿no? Practicar sus mandamientos. Ese es el temor de Jehová. Tiene que ver con practicar sus mandamientos. Entonces, hermano, ¿de qué sirve que seamos piquito de oro si hacemos las cosas mal? Una persona sabia es una persona que enseña, sí. Es una persona con capacidades, sí. Una persona que aconseja, sí. Una persona que disipula, tiene, sí, todo lo que tú quieras. Pero que no pisotea lo que enseña. Que su forma de vivir está bien ligada a su forma de hablar. Es alguien, amado hermano, que demuestra en su vida lo que enseña. Entonces, ¿quieres aprender sabiduría? Ten temor de Dios. ¿Pero qué es temor de Dios? Aquí, según el papá de Salomón, David, es que guardes la palabra. ¿Cuánta gente, amado hermano, en estos tiempos ¿cómo decirlo? ¿Cuánta gente en estos tiempos, hermanos, quiere cobijarse, quiere, amado hermano, basarse solamente en sus talentos, en sus dones? Quiere basarse solamente en su conocimiento, en sus cargos. No, hermano, no. Si hablamos de conocimientos, ¿quién más que el diablo? Si hablamos de cargos, él era el querubín. ¿Estás entendiendo, hermano?
cercanísimo a Dios. No era un ángel común y corriente, ni siquiera era un arcángel, era un querubín. Si hablamos, hermanos, de hablar bonito, de tener capacidades, hermano, por favor, para que Satanás haya convencido a la tercera parte de los ángeles en el cielo, hablaba bonito el chico, hermano, ¿eh? Hablaba bonito. Entonces no es cuestión de talentos. Aunque está bien que tengas talentos, te felicito, pero guarda la palabra, hermano. Está bien que tengas cargos, está bien, tienes cargo, está bien, pero guarda la palabra, pues hermano. Está bien, tienes conocimiento de la palabra, a mí me gusta mucho el conocimiento de la palabra. Está bien, se vale, pero guarda la palabra, guarda la palabra. Y la palabra de Dios se guarda en todos los aspectos, hermano. ¿No es cierto? El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de los mandamientos, de su palabra, para mí, para mi espíritu. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, no dejar de congregar. Entonces guarda la palabra. No, que yo en mi casa nomás. No, entonces no eres sabio, hermano. Y jamás alcanzarás la sabiduría, porque no guardas la palabra. Porque el temor de Dios tiene que ver con guardar la palabra de Dios. Entonces no dejar de congregar, espíritu, alma. El alma tiene que ver, hermano, con mi carácter. Tiene que ver con mis emociones. Por ejemplo, algo que la Biblia enseña es sujetaos a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores. ¿No es cierto? La Biblia habla de un soldado que decía, Señor, tranquilo, tú da la palabra nomás, porque yo soy hombre como tú, que tengo gente bajo mi autoridad, que yo digo la palabra y me obedece. O sea, era un hombre bajo autoridad, y un hombre bajo autoridad tiene autoridad. ¿Tú quieres ser un hombre sabio? Ya, espíritu, guarda la palabra. Te di un ejemplo, no dejar de congregar. Alma, aprende a sujetarte. Sujétate a tus líderes, no te pelees con tus líderes. Cuando tu líder te habla, no te habla para molestarte. Y si te molestas, quien está mal no es el líder, eres tú. Entonces, sujétate, alma, ¿no es cierto? Sujétate. Sujétate a tus padres, si eres hijo, sujétate. Porque todo lo que ellos te piden, el beneficio es para ti. Sujétate a tus líderes, a tus pastores. Sujétate, ¿no es cierto? A veces venimos indomables, venimos chúcaros del mundo. A veces el apellido, amado hermano, te quiere ganar. Tranquilo, tranquilo. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Guarda la palabra, sujétate. ¿No es cierto? Recuerda que la autoridad ha sido puesta para bendecirte. La autoridad es un medio para bendecirte. ¿No es cierto? Y la autoridad jamás podrá bendecirte si no hay sujeción. O sea, el medio por el cual la autoridad logra bendecirte es tu sujeción. Por eso cuando alguien no se sujeta, hermano, y va de iglesia en iglesia, y hermano, y se levanta contra sus líderes, y quiere hacer las cosas a su manera, como piensa, ¿no es cierto? No llega la bendición, no llega la bendición de sus ministros, no hay una bendición. ¿Por qué? Porque no hay sujeción. Entonces, el medio que Dios usa a tus autoridades para ti es la bendición. Las autoridades están puestas para bendecirte. Pero el medio para que esa bendición llegue a ti es tu sujeción. Esos son principios. Estoy tratando de darte principios de sabiduría. ¿No es cierto? Entonces, claro, alguien puede decir, no, pero yo pienso de mi manera, yo soy así. Bueno, está bien, no hay problema. De repente todavía tienes 28 años, tienes 35, tienes 40, bueno. Pero de acá a 10, 15, 20 años, cuando las canas pintan en tu cabeza y no tengas la misma fuerza, ya no es lo mismo. Porque la vida es vanidad. Y no puedes estar rodando, no puedes estar siempre en lo mismo. Porque recuerda que ya hay gente detrás de ti que te ve, que te mira. Y que aprende más, no de lo que tú le hablaste, aprende más de lo que tú haces o de lo que tú hiciste. Entonces necesitamos pedirle a Dios, dame sabiduría. Y el Señor te dice, ¿quieres aprender sabiduría? Punto número 1, primera lección, temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios? Según David en Salmos, es practicar sus mandamientos. Espíritu, te puse un ejemplo, no dejar de congregar. Alma, te puse un ejemplo, sujétate. Y cuerpo, que tiene que ver con tus fuerzas. ¿No es cierto? Si hay que cargar en la obra de Dios, carga. Si hay que ayudar, ayuda. ¿No es cierto? La Biblia habla, el apóstol Pablo habla en Romanos que antes nuestro cuerpo, nuestros miembros, fueron instrumentos de injusticia. Ahora, usa tu boca para predicar la palabra.
usa tus manos para ayudar, tus pies para ir a evangelizar. Usa tu cuerpo, ¿no es cierto? Yo sé que trabajas, ¿no es cierto? Y de lo que Dios te bendice, sé de bendición en tu congregación, en tu iglesia. Porque al final la mezquindad no te lleva a nada bueno. Y hacerte el vivo, al final no veo ningún versículo en la Biblia que hable que los criollos, los vivazos, estén en el reino de los cielos. Al contrario, sé de bendición en tu iglesia. Apoya la obra de Dios. Apoya. Y de esa forma, hermano, estaremos guardando su palabra, guardando los mandamientos. ¿Es cierto? Guardemos la palabra de Dios, amados hermanos. Una de las cosas que yo más enseño es esto. Cuando alguien a veces viene a la congregación que Dios me ha permitido en su misericordia pastorear, se choca con eso. Se choca con un pastor que lo que va a hacer, más que entretenerlo, ¿no es cierto? O hasta inclusive más que mimarlo, es entrenarlo, capacitarlo y cambiarle su forma de pensar para que comience a sinceramente, honestamente, servir a Dios, ¿no? Servir a Dios, guardar la palabra de Dios. Y eso es bonito porque una vez que esa persona entiende, él va a poder enseñar también a otros a guardar la palabra de Dios y a ser de bendición. La palabra de Dios, hermano, hay que guardarla. Guarda la palabra de Dios, hermano. Guardemos la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor vea que eres alguien que guarda su palabra, que obedece su palabra en todo ámbito, espíritu, alma, cuerpo, que eres alguien de que no solamente pellizca de acá, agarras de acá, no, sino que tú guardas la palabra. Oyes la palabra, amén, mi pastor. Y aquí estamos para guardar la palabra, aquí estamos para guardar la palabra de Dios. Entonces Dios dice, muy bien, el guardar la palabra me demuestra que tienes temor de mí, que me respetas. Y eso hace que yo te mire y que diga, este quiere sabiduría, le voy a dar sabiduría. ¿Es cierto? Así que te animo, hermano, guardemos la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente, por favor, diapositiva. Muy bien. Proverbios 2:5. Proverbios 2:5. Dice la palabra de Dios, entonces entenderás. Acá volvemos a Salomón. Dice, el temor de Jehová, ¿no? Y luego dice, y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es el temor de Jehová según nuevamente Salomón? Es hallar o buscar el conocimiento de Dios. Total, pastor, primero usted enseña que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Ahora me dice que la sabiduría también es buscar el conocimiento, pero yo nunca te he hablado mal del conocimiento. Lo que yo te he dicho es que hay algunos que se quedan solamente en el conocimiento y no buscan la sabiduría. Pagan el conocimiento, pero no tienen esa misma fuerza para buscar la sabiduría. Son capaces de irse hasta el cono norte, cono sur o a la punta de un cerro para obtener conocimiento, pero en su casa no pueden leer la palabra para tener sabiduría. O sea, yo no te hablo mal del conocimiento, el conocimiento es correcto, es bueno, pero no te quedes ahí, busca la sabiduría. Ahora, estamos hablando de la sabiduría y te enseño que la sabiduría también tiene que ver con buscar el conocimiento. ¿Cuántas personas a veces oigo, hermanos, que hablan disparates, de verdad, hermano? Disparates, porque a veces hablan cosas como, por ejemplo, que el conocimiento es algo humano, que solamente Dios quiere que ores, búscalo a Dios en oración, pero el conocimiento no sirve, el conocimiento no vale. ¿De qué sirve el conocimiento? El conocimiento es de gran importancia, hermano. La Biblia dice en Oseas, por ejemplo, este pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Entonces, la Biblia dice también en el mismo libro de Oseas, más adelante dice, y por haber despreciado el conocimiento, dice, yo también desecharé a tu generación, a tus hijos. El conocimiento es correcto, es bueno. Por eso, hermano, qué importante es. ¿Quieres sabiduría? Atento. Lee la palabra. Lee tu Biblia. Entonces, en estos tiempos se ha levantado una generación que a lo mucho les gusta oír la palabra. Les gusta ver videitos en Semana Santa para aprender. Y a veces ellos saben más, no, porque Moisés abrió el mar rojo. No, porque saben más del conocimiento de la palabra. No porque lo leyeron, porque lo vieron en una peliculita de Semana Santa. Entonces, lee la palabra. Porque en la vida Dios le va a dar sabiduría a alguien
que no tiene conocimiento. Lee la palabra de Dios. Ama el conocimiento. Hay algunos que dicen, no, pero el conocimiento envanece. ¿No es cierto? Claro, pero ahí está hablando del conocimiento sin Cristo. O sea, aquellos judaizantes que tenían conocimiento de las leyes de Dios, como el Shabbat, como la circuncisión, como las fiestas, los tabernáculos, ¿no es cierto? Y creían que por ese conocimiento ya no necesitaban venir a Cristo. Entonces Pablo decía, ¿no?, que el conocimiento envanece, en sí mismo envanece, como estaban los judíos envanecidos, mas el amor edifica. ¿Es cierto? Claro que sí, pero el conocimiento de Dios, su palabra, hermano, por favor. No, pero la Biblia dice que el conocimiento para nada aprovecha. ¿Cómo que para nada aprovecha, hermano? Si el día que tú creíste, el día que yo creí, creímos cuando nos enseñaron un poquito de lo que la Biblia dice. Escuchamos un poquito de conocimiento. Si la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, a veces hay creyentes de que cuando hablan, lo dijimos la otra vez, hablan, hermano, y no fluyen, ¿no? Bueno, hermano, quiero decirles que la Biblia dice, ¿no? Porque la Biblia habla, hermanos, ¿ah? Y porque, bueno, ¿no? Yo también hablo, hermanos, ¿ah? Y claro, porque tú sabes, hermano, no todos sabemos, todos sabéis. Y bueno, y ¿sabes por qué no fluyen? Porque no leen. Porque el Espíritu Santo prometió darte palabra. Pero ¿de dónde te va a dar si no hay depósito? Si no lees la palabra, hermano, lee la palabra. Lee la palabra. Lee la palabra de Dios. Lee, aprende la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de historia. Vas a aprender muchas cosas maravillosas. La Biblia es palabra de Dios, palabra viva y eficaz. Hermano, que penetra hasta partir el alma. O sea, tu forma de pensar, tu forma de sentir, la forma en que vivías, la espada te parte. Esas cosas que la traes desde niños, que la jalas desde los abuelos. ¿No es cierto? Y dice la Biblia que por la palabra de Dios somos enseñados aún hasta los tuétanos. Entonces, hermano, leamos la palabra de Dios. Dice la Biblia escudriñar las escrituras. Escudriñar, la palabra escudriñar ahí viene del griego cavar pozos. Entonces, cuando uno saca un poco de tierra no pasa nada, pero cuando cavas, encuentras agua. Y el agua no solamente es el espíritu, el agua es la palabra. Entonces, hermano, lee la palabra de Dios. Lee la palabra. Otros cuando hablan se confunden, ¿no? Porque tú sabes que Noé, ¿no? Noé abrió el mar rojo, ¿no? Tú sabes, ¿sí o no? ¿Sabías, no? Que Noé abrió el mar rojo. Claro, pues, porque yo recuerdo. Entonces, se confunden las cosas. ¿Pero por qué confunden, hermano? Porque no leen. Solamente escuchan algunas prédicas por ahí, todo, y listo. No lee la palabra. Y cada vez que leas, pídele al Señor, Señor, dame sabiduría. Yo quiero amar tu palabra, tu conocimiento. Dame sabiduría. Y Él te va a abrir, hermano. Te va a abrir el entendimiento. Entonces, hermano, cómprate tu Biblia. Cómprate tu Biblia, amados hermanos. Lee la palabra de Dios todos los días. Una vez que volvamos, después del 26 de abril, ¿no? Ya comencemos poco a poco y nos veamos en el templo. Se vuelve a abrir Catartizo. Catartizo es la escuela ministerial que tenemos en la iglesia, donde estamos preparando con un conocimiento sólido, en contexto, ¿no es cierto?, a lo que Dios quiere para la iglesia de Dios. Entonces, ¿cuántos hermanos hay que a veces preferían quedarse en sus casas en vez de aprender la palabra de Dios? Y ahora que estás en tu casa, ¿cómo añoras estar en el templo y estar en los cultos y aprender? Yo te animo. Cuando se vuelva a abrir Catartizo, vamos a dar nuevamente puerta abierta para que todo aquel que quiera aprender, si de repente no pudo matricularse, no pudo entrar, bueno, vuelva y entre. ¿Ah? Y vamos a volver a hacerlo, ¿ya? Pero yo te animo, ama el conocimiento. ¿Cómo le pides a Dios sabiduría si cuando se abre una escuela ministerial, se abre un discipulado, se abre una enseñanza en tu iglesia, no vas? Al final, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo esperas hablar sabiduría si no te llenas, si no oyes palabra de Dios?
Si solamente oyes la palabra en tu célula un domingo nada más, bueno, de eso a lo mucho compartirás la palabra cuando predicas, lo poco que te sale. Pero si tú buscas discipularte, si tú buscas aprender, te metes en la escuela ministerial, a catartizo, preparatoria de obreros, hermano, vas a fluir. Y qué lindo es escuchar a alguien cuando fluye. Yo, hermano, he tenido la oportunidad de conversar con diferentes hermanos, líderes, pastores de otras congregaciones. Y he podido, hermano, en algún momento encontrarme con gente, hermano, que cuando hablan tienen profundidad, amado hermano. Y fluyen, hermano, y hay palabra de Dios. Y uno puede estar solamente de un versículo hablando horas y horas. Entonces, hermano, valoremos el conocimiento. Valoremos la palabra de Dios. Valoremos el conocimiento y la palabra de Dios. Por muchos años no has valorado el conocimiento. Por muchos años no has valorado la palabra de Dios. Tú dirás, pero pastor, ¿por qué me habla así? Te voy a decir por qué. Pudiendo congregar en la célula, no ibas. Y ahí se predicaba el conocimiento de la palabra de Dios. Faltabas a la célula. Solamente valorabas el conocimiento de tu universidad. Solamente valorabas el conocimiento de tu trabajo. Pero no has valorado el conocimiento de Dios. Los domingos llegabas tarde y a veces te dormías en las prédicas. Al dormirte en las prédicas estás dando a entender que no valoras el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando había estudio en la palabra, como catartizo, preparatoria de obreros, al no ir, desairaste a Dios. Desairaste a Dios. Le hiciste sentir a Dios como que el conocimiento para ti no es indispensable. No es indispensable. Y el Señor dice, ¿quieres sabiduría? ¿Sí? ¿Quieres sabiduría? Comienza todo por el temor a mí, temor de Dios. ¿Pero qué es el temor de Dios? Es hallar, buscar el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. A ti te hablo, hermano, que no tienes Biblia, pero te cargas un celular que da miedo. A ti, hermano, que tienes días que no lees la palabra de Dios. ¿Quieres sabiduría? Lee la palabra. Pero recuerda que también nos enseñó, en la Biblia nos enseñó que no solamente el conocimiento, leer la palabra, sino practicar la palabra. Recuerda que también el temor de Dios es apartarte de lo malo y llegar al nivel de apartarte porque aborreces lo malo. Ese es el temor de Dios. Es empezar a agradar a Dios, es querer agradarle, querer servirle. El temor de Dios es apartarte de lo malo porque sabes que Dios te está mirando. Porque sabes de que Dios es real, es un Dios vivo y que Él te está mirando. Espero que esta palabra, aquí nos vamos a quedar, aquí nos quedamos. Tenemos muchos versículos más preparados para ustedes, pero aquí vamos a quedarnos. El día sábado vamos a hablar acerca de las columnas de la sabiduría, que el apóstol, que el hombre más sabio habló. Vamos a hablar de los beneficios de la sabiduría. Vamos a hablar de los tipos de sabiduría. Y yo te invito que te conectes temprano. Conéctate temprano. Cuando te conectas desde temprano, desde las 8:15, que estamos empezando ya, entonces puedes, puedo yo, interactuar contigo, porque yo estoy ahí empezando los comentarios. Pero cuando llegas tarde, o simplemente ves una prédica grabada, las cosas no van bien así. Entonces recuerda que la Biblia dice, hermano, que algún día estaremos delante de Dios. Así que yo te animo, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y espero que esta palabra te cause alegría y te dé hambre de leer la palabra de Dios.